política de los Estados Unidos mexicanos en materia de Guardia Nacional. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Tiene la palabra la diputada Perla Martínez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice a dar lectura de una síntesis del presente dictamen, en virtud de haberse publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable legislatura. Diputada, para que registre mi asistencia, Omar Carrera. De igual manera, diputada María Isabel Trujillo. Con mucho gusto, diputados. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Guardia Nacional. Resultandos: con fecha 4 de marzo del 2019 se dio a conocer en sesión ordinaria de esta legislatura el oficio número DGPL 64-25641, suscrito por la diputada María Sara Rocha Medina, secretaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dirigido a los diputados secretarios del H. Congreso del Estado de Zacatecas. Por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva de esta legislatura del Estado, mediante memorándum número 0364, dicha minuta se turnó a esta comisión legislativa, dejando a nuestra disposición el expediente relativo para su análisis y la elaboración del correspondiente dictamen. Valoración. En sus orígenes, el concepto de seguridad solo versaba en garantizar el orden como una expresión de fuerza y supremacía del Estado. En la actualidad, producto de los avances democráticos, no solo se percibe desde la participación de las fuerzas del orden, sino como todo universo de actores que directa e indirectamente participan en procurar la paz pública a los ciudadanos y ciudadanas en un marco irrestricto a los derechos humanos. Para esta comisión de dictamen, la creación o no de una corporación de esta naturaleza no es en sí mismo factor determinante para disminuir los índices de seguridad, ya que en estos confluyen múltiples factores, como la pobreza y el nulo o poco desarrollo, mismo que incuestionablemente es un caldo de cultivo. Un aspecto que ha ensombrecido la creación de una policía o guardia nacional es la creciente preocupación por la militarización de la función de la seguridad pública en el país. Y sobre todo, este hecho, diversas organizaciones y expertos en la materia se han manifestado en el sentido de que paulatinamente deben de fortalecerse a las corporaciones policiales de índole civil, en aras de que en un mediano y largo plazo podamos prescindir del auxilio y participación de las fuerzas castrenses. En este tenor, es cierto que la sociedad mexicana en los últimos años ha atravesado por una situación complicada en materia de seguridad y que las estrategias que hasta ahora se han implementado no han tenido los resultados esperados, sobre todo la demandada por la población, quien padece los estragos de esta crisis. Es así que los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable legislatura vemos de manera positiva diversos aspectos de la reforma constitucional en su estudio, de los cuales nos referiremos primeramente a la creación de la Guardia Nacional, que se erige como una nueva propuesta ante la necesidad de fortalecer las acciones de seguridad pública, teniendo en todo momento presente la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación de la paz y el orden público, los bienes y recursos de la nación y, claro está, en estricto apego y respeto a los derechos humanos. Resulta preciso mencionar que no se tratará de una militarización del Estado, sino que constituye una estrategia idónea y temporal para que las Fuerzas Armadas, como el Ejército y la Marina, se retiren de tareas de seguridad pública y regresen a los cuarteles, para que se dediquen exclusivamente a lo que respecta a la seguridad nacional y la defensa exterior del país. Es así que con la implementación de la Guardia Nacional se da paso a la formación civil de una fuerza civil con la capacidad operativa para enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad pública y que a su vez estará sujeta al fuero civil, en caso de que alguno de sus integrantes cometa algún delito. No pasa desapercibido para esta dictaminadora
que la inclusión de elementos de la formación militar en las labores de seguridad pública ha sido cuestionada por académicos, grupos de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, por lo que la integración y desenvolvimiento de la Guardia Nacional debe tenerse un cuidado especial para no incurrir en un modelo que violente estructuralmente los derechos humanos. Sin embargo, para ello deben contemplarse criterios que permitan garantizar una función de la Guardia Nacional que sea estrictamente respetuosa con la vida y la integridad de las personas. Por tal motivo, reconocemos como un aspecto positivo que para el estudio de la presente reforma se hayan tomado en consideración la guía para la regulación del uso y la fuerza y la protección de las personas en situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un conflicto armado, expedida por el Comité Jurídico Interamericano, en donde se establecen las consideraciones que deberán tomar los estados para la atención de supuestos de violencia que sobrepasan el umbral de la atención ordinaria de la fuerza pública, pero que no constituyen un conflicto armado que se deba de cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. De tal manera, se prevé que el uso de las Fuerzas Armadas debe de ser excepcional, subsidiario, complementario, temporal, así como regulado y fiscalizado por órganos civiles independientes y técnicamente capaces, en tanto las fuerzas policiales fortalecen sus capacidades o la capacidad letal de las organizaciones criminales se vea reducida. Este colectivo de dictamen, como instancia competente para el estudio y dictamen de la minuta de referencia, y una vez realizado el análisis detallado del mismo, así como los antecedentes legislativos y el proceso de consulta llevado a cabo por la colegisladora del Congreso de la Unión, damos cuenta de la importancia de haber realizado un ejercicio democrático, transparente y eficaz de parlamento abierto, mismo que se celebra y se coincide, dado que una reforma de tal calado no podía llevarse a cabo únicamente desde la perspectiva del poder revisor de la norma suprema, sino que es de fundamental relevancia que el diseño y el debate y aprobación de la iniciativa y su posterior trámite legislativo entre los estados se hayan utilizado canales comunicativos, vínculos institucionalizados para hacer llegar de opiniones, comentarios de especialistas, profesionistas, organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos, organismos no gubernamentales y autónomos, así como de la ciudadanía en general. Solo así pudieron generarse los consensos y acuerdos políticos que han dado como resultado que el día de hoy los zacatecanos, por conducto de esta soberanía popular, pueda pronunciarse respecto de la propuesta legislativa. Es así que los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable legislativa vemos de manera positiva diversos aspectos de la reforma constitucional en estudio, de los cuales nos referiremos primeramente a la creación de la Guardia Nacional, que se erige como una nueva propuesta ante la necesidad de fortalecer las acciones de seguridad pública. Importante destacar, tal como lo hace la minuta, que se analice el calar de civil que impera en la Guardia Nacional al contar con un mando y una conformación mayoritariamente civil al incorporar elementos activos de la Policía Federal. En este tenor, si bien en la integración de la Guardia Nacional también se incorporarán elementos de Policía Naval y Policía Militar, se coincide en su inmediato adiestramiento, educación y formación con base en una doctrina policial que, aunque se funda en una disciplina militar interna, será la columna vertebral que contará con una capacitación adicional para el respeto a los derechos humanos. La Comisión de Dictamen, desde el procedimiento de la aprobación en el Congreso de la Unión y la radicación de la minuta proyecto de decreto de la Guardia Nacional en el estudio en esta legislatura, mantuvo un trabajo permanente de preparación para hacerse llegar de los elementos necesarios para poder emitir el presente dictamen, como opinión jurídica fundada para que de esta forma el Pleno de la 63ª legislatura tuviera a su disposición información precisa tanto del contenido de la minuta y las consideraciones en ellas vertidas, así como de los argumentos teóricos para normar su criterio. Sobre el particular, un gran número de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Durango, en ejercicio de los derechos civiles y políticos, presentaron diversos oficios a título personal, mismo que fueron recibidos y estudiados y considerados por este colectivo determinador en el procedimiento de la emisión del dictamen correspondiente. En esta tesitura, las y los estudiantes presentaron distintos argumentos tanto a favor como en contra del sentido contenido en la minuta del Senado.
Con la documentación allegada de la Comisión Legislativa a la Comisión Legislativa de los puntos constitucionales en el procedimiento del dictamen, tuvo a bien ponderar en la redacción y sentido de este instrumento legislativo las aportaciones centrales, estudiando algunas en las que se externan negativas al respecto de la aprobación de la reforma constitucional planteada para la implementación de la Guardia Nacional en el país, y las razones que fundan sus negativas. Otros que refieren a la necesidad de conferir audiencia para exponer sus puntos de vista y conocer la opinión al respecto de las y los diputados. Aquellos que plantean la necesidad de buscar alternativas que acaben de raíz con la delincuencia organizada y la protección de los derechos humanos, y otros tantos que ven en la Guardia Nacional con mando civil a la institución policial de la Federación con fines de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, y que agregan la necesidad de difundir los alcances de reforma en caso de aprobarse. Por lo anteriormente expuesto y fundado además en los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 71 y 107 y demás relativos de su reglamento general, es de proponerse como se propone, único, se apruebe la minuta proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos en materia de Guardia Nacional en los términos transcritos en el presente instrumento legislativo y que sea de urgente y obvia resolución. Así lo dictaminaron y firman la diputada y diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Legislatura del Estado de Zacatecas a los 4 días del mes de marzo del año 2019. Sabedores estamos que cuando existe un orden de Estado, los límites de las posiciones políticas y de los partidos quedan fuera, y que lo más importante es salvaguardar la seguridad de las y los mexicanos. Es cuanto. Gracias, señora diputada. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día,